grabando y compartiendo. ¿Sí? Bueno, lo que teníamos hoy era continuar con las características de estos dos componentes que son la batería y el capacitor. ¿Sí? Entonces, la batería, que era la fuente de... A ver, hay un chat. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, tenemos la batería, así. Y aquí tenemos el capacitor. Entonces, ¿qué pasa si yo conecto eléctricamente una batería con un capacitor? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué va a pasar? ¿Qué les parece a ustedes? Va a circular la carga. Exactamente. Las cargas se van a ver atraídas. Estas positivas van a ir a esta placa que está muy cerca. Y esta aquí, negativa, va a ir a esta placa que está muy cerca de la otra. Entonces va a haber un transitorio que se llama transitorio, periodo transitorio, donde circulan las cargas. Nosotros, como todavía estamos en electrostática, no vamos a analizar cómo es ese transitorio, ¿sí? Cómo es la circulación, pero lo que sí nos consta es que estas cargas positivas se van a ir desplazando por aquí y se van a ir ubicando en las placas del capacitor, ¿sí? Lo mismo ocurre con las negativas que vienen por aquí abajo, o sea, vienen por aquí, ¿no es cierto? Y se terminan depositando en las placas del capacitor. Es decir, que se carga. ¿Qué cantidad de cargas positivas voy a tener aquí arriba? ¿Qué les parece a ustedes? Vamos a tener las mismas. La misma cantidad de cargas que las negativas de aquí abajo, ¿sí? O sea, es decir, si aquí arriba hay una cierta cantidad de cargas, la cantidad de cargas que hay aquí abajo es la misma, solo que son negativas. En sí se dice que el capacitor tiene una carga de tantos coulombs, ¿sí? Bueno, y vamos a decir que esta tensión aquí, para dar un ejemplo más práctico, este potencial eléctrico es de 9 voltios, ¿sí? 9 voltios. Entonces, ¿qué potencial eléctrico se va a formar entre las placas del capacitor? En equilibrio, cuando ya dejen de circular las cargas, cuando ya todas las cargas estén ubicadas en estas placas, ¿sí? ¿Qué tensión vamos a tener aquí? Esa le vamos a llamar tensión del capacitor, ¿sí? B del capacitor. ¿Cuántos volts vamos a tener? ¿Qué les parece a ustedes? ¿9 voltios? Vamos a tener 9 voltios también. ¿Y por qué la tensión de la fuente, digamos, de la batería? ¿Por qué la tensión de la batería en el equilibrio va a ser igual a la tensión del capacitor?
Bueno, eso lo vamos a escribir aquí abajo. En el equilibrio, ¿sí? En el equilibrio estático, la tensión o potencial de la batería será igual al del capacitor, dado que si fueran diferentes, se seguirían moviendo las cargas, ¿sí? Recuerden que las cargas, justamente el potencial eléctrico era la motivación, digamos, que tenían las cargas para ir de un lugar a otro. Entonces, si no hay una diferencia de potencial eléctrico, quiere decir que las cargas van a dejar de circular. Y si no fueran iguales la tensión, vamos a decir que la tensión de la batería sigue siendo superior a la tensión del capacitor, van a seguir circulando cargas hasta este punto, hasta que se iguale la tensión a la de la batería. Y eso se llama punto de equilibrio, alcanzando el punto de equilibrio. ¿Sí? Se alcanza un punto que se llama el punto de equilibrio. En el punto de equilibrio, la tensión del capacitor es igual a la tensión de la batería, ¿sí? Es muy importante saber que ese punto de equilibrio está asociado con un equilibrio que es estático, ¿sí? Porque ya no hay movimientos de carga, ¿sí? Es cierto que existe un periodo transitorio, que es decir, que es el momento donde van circulando las cargas de un lado a otro, pero es un periodo de tiempo, ¿sí? Que dura décimas de segundo, o puede durar un poco más, un poco menos, pero es transitorio. Luego se da el periodo de equilibrio, donde las cargas están almacenadas, y en ese punto, en ese momento es donde nosotros analizamos el sistema. ¿Hasta acá se entiende? Sí, más o menos, sí, profe. ¿Los demás se entiende? A ver. Sí, bien. La parte de pérdidas es más adelante, todavía no. ¿Sí? Bueno, entonces, como estamos en una condición de equilibrio, ahora existe una ecuación que se llama la ecuación de equilibrio para el capacitor, ¿sí? La ecuación de equilibrio para el capacitor es la siguiente, que dice que la capacidad C, ¿sí?, es igual a la carga Q almacenada dividido la tensión, ¿sí? Dividido la tensión en la que estamos trabajando. Entonces, dividido la tensión del capacitor. Entonces, en términos de unidades, ¿cómo se opera con esta ecuación de equilibrio? Bueno, ¿cuál era la unidad de la tensión? ¿Cuál era la unidad de la tensión? El volt. El voltio. Entonces, aparece una nueva unidad que es la unidad de la capacidad o la capacitancia, que se llama faradio. Sería un F grande, que es faradio. ¿Sí? Es igual a 1 coulomb, que era la unidad de la carga eléctrica, dividido la unidad de la tensión eléctrica, que es 1 voltio, ¿sí? 1 voltio, ¿sí? Esto es voltio. Esto, ¿sí?, es la ecuación de equilibrio y las unidades. Entonces, generalmente se utilizan
para los capacitores se utilizan submúltiplos, ¿sí?, del faradio, es decir, microfaradio, nanofaradio, picofaradio, en fin. Nunca una capacidad de un faradio es muy elevada, si es mucha capacidad de cargas, por lo tanto generalmente se utilizan submúltiplos. Vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se ambientalicen con estas unidades. El ejemplo dice así: se procede a cargar un capacitor de 4.7 microfaradios utilizando una batería de 12 voltios, ¿sí? Entonces, determinar la cantidad de carga en Coulomb almacenada en dicho capacitor, ¿sí? ¿Se animan a hacer este ejercicio? ¿Se animan a realizarlo? Bueno, vamos a avanzar con esto. Vamos a ver. Entonces, tenemos esta ecuación aquí que dice que la capacidad es la carga sobre la tensión, ¿sí? Esta ecuación que está aquí arriba. Esta es la ecuación de equilibrio. Cuando esté totalmente cargado el capacitor, vamos a estar en una situación de equilibrio. Entonces, si contamos con que la realidad es la siguiente, vamos a tener, despejando de aquí, ¿sí?, despejando de esta ecuación, vamos a tener también que, de hecho, despejando y pasando esta tensión al otro lado, la carga almacenada va a ser igual a la tensión del capacitor por la capacidad. Y ahí vamos a notar, la tensión es de 12 voltios, ¿sí? Y eso lo vamos a multiplicar por la capacidad, pero tiene que estar expresada en faradio. Si aquí tenemos microfaradios, el micro representado por 10 a la menos 6. Entonces vamos a hacer 4.7 por 10 a la menos 6. Y eso es ya en faradio, o sea, ya deja de ser microfaradio. Entonces vamos a calcular a ver qué nos da. Nos va a dar 12 por 4.7 y nos va a dar 5.64 por 10 a la menos 5, que en este caso sería ya carga en Coulomb, ¿sí? Y esa es la cantidad de carga almacenada en ese capacitor, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver lo que es proceso de descarga de un capacitor, ¿sí? Proceso de descarga y entrega de carga de un capacitor. Entonces, vamos a lo siguiente. Entonces, nosotros tenemos una situación así,
en la cual un capacitor se encuentra cargado, ¿sí? Estas flechas ya no están más, ya no hay cargas circulando, solamente hay cargas en este capacitor y se ha establecido una tensión que es contraria a la tensión de la fuente de alimentación, exactamente igual y en el sentido contrario, ya que estamos en equilibrio y no hay circulación de cargas. Entonces, esta sería una condición de equilibrio estático, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa o cómo se analiza la descarga de un capacitor? Bueno, primer paso para una descarga es la desconexión de la fuente, ¿sí? O sea, el primer paso es la desconexión de la fuente. Fuente o batería, ¿sí? Entonces, esto va a pasar a convertirse en esto, ¿sí? Vamos a tener una nueva situación en la cual desconectamos la fuente, es decir, tenemos esta situación y dejamos de conectar la fuente, ¿sí? Bueno, ¿qué va a pasar con estas cargas que se encuentran aquí y estas que se encuentran aquí? ¿Se van a ir en principio a algún lado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se van a desplazar? En este caso no, porque todavía no hemos conectado estos puntos, ¿sí? Este y este todavía no lo hemos conectado a nada. Entonces, al estar estos cables sin ninguna conexión a ningún consumo, lo que va a pasar es que estas cargas no se van a ir a ningún lado porque estos puntos no le permiten irse a ningún lado y estas cargas positivas se ven atraídas por estas negativas y estas negativas se ven atraídas por estas positivas. Entonces no se van a ir en principio a ningún lado. Lo que sería el siguiente paso va a ser que conectemos este sistema, ¿sí?, a un punto de consumo, que sería, o sea, lo vamos a graficar de esta manera, como algo que nos permite cierta circulación de carga, ¿sí? Entonces, ese punto es aquí. Generalmente se lo simboliza como la Tierra, ¿sí? Sería la Tierra porque la Tierra tiene la capacidad de recibir, almacenar cantidades de carga muy importantes. Fíjense que cuando hay una descarga atmosférica, que sería un rayo, las cargas se van a la Tierra, ¿sí? Porque la Tierra tiene una capacidad de aguantar o de aceptar muchas cargas. Entonces, esto es la Tierra, ¿sí? ¿Y ahí qué va a pasar cuando se conecta a Tierra? ¿Qué va a ocurrir? Esta tensión va a seguir siendo 9 volts. ¿Estas cargas van a seguir estando aquí? Pregunto. ¿Se va a descargar hacia la Tierra? Se va a descargar hacia la Tierra, exactamente. Es decir, estas cargas se van a desplazar y estas también. En realidad son las mismas cargas, digamos, en la misma cantidad, ¿no es cierto? Se van a desplazar hacia la Tierra, exactamente. Es como que se descarga. Entonces, esta tensión deja de ser de 9 voltios y se produce un flujo de estas cargas hacia la Tierra, ¿sí? Es decir, que como que se van caminando
Esto ocurre en una fracción de tiempo, ¿sí? Muy poco, pero estas cargas ya no van a estar más aquí en el capacitor, sino que se van a ir desplazando y finalmente se va a descargar totalmente el capacitor en la Tierra. Esta es la manera que yo tengo, ¿sí?, de medir cuánta carga realmente tenía el capacitor, ¿sí? Entonces, cuando lo descargo a tierra, es decir, cuando descargo el capacitor a tierra, cuando descargo el capacitor a tierra, puedo medir cuánta carga efectivamente tenía almacenado el sistema, ¿sí? Porque una vez que la carga salió, ahí la puedo medir. Cuando la carga estaba dentro del capacitor no tenía forma de medirla, solo de calcularla. Entonces, ahora se entendió entonces cómo es el proceso de carga con una batería, ¿no es cierto? Y de descarga de un capacitor a tierra. A ver. ¿Se entendió? Bien. Bueno, vamos a ver ahora configuraciones de capacitores, ¿sí? Configuraciones de capacitores. Entonces, siempre, y esto le voy a escribir aquí, siempre en condiciones de equilibrio es válida la ecuación de equilibrio de cada capacitor individual, ¿sí? Individual, que es capacidad igual a carga sobre tensión. En caso, por ejemplo, del capacitor, vamos a llamarle 1, capacitor 1, se va a cumplir, ¿no es cierto?, que la capacidad 1, la capacidad de ese capacitor es igual a la carga 1, la carga almacenada en ese capacitor, dividido la tensión 1, que es la tensión entre los bornes de ese capacitor, ¿sí? Bien, eso es una condición que se va a cumplir para cada capacitor individual. Es decir, cada capacitor individualmente va a tener almacenada esa cantidad de carga de acuerdo a esa condición de equilibrio. Y lo otro que se va a cumplir, es para ver la cantidad de carga almacenada en un sistema, se procede a la descarga del mismo a tierra. Es decir, siempre que quiero ver cuánta carga tengo almacenada en un sistema, lo que hago es retiro, o sea, repito este proceso que tengo aquí. Tengo el sistema cargado, retiro la batería, el segundo paso, retiro la batería, si no está más la batería, el tercer paso, conecto a tierra el lugar donde estaba la batería. Entonces, la tierra permite la circulación de las cargas y se puede medir la cantidad de cargas almacenadas en ese capacitor o en ese sistema, porque aquí tenemos un capacitor individual, pero ahora ya vamos a analizar sistemas de capacitores que tienen varios. Entonces, vamos a ver el primer caso. Si el primer caso son los capacitores que se denominan en serie, ¿sí? Primer caso, capacitores en serie, ¿sí? En serie. Entonces,
¿Cuál es la situación de un capacitor, o cómo se dice cuando un capacitor está en serie? Cuando están uno a continuación del otro, ¿sí? Cuando ustedes dicen, voy a hacer una serie de cosas, ¿sí? Voy a hacer una serie de cosas, se refieren a que van a hacer, por ejemplo, varias cosas, una a continuación de la otra. Por ejemplo, si yo digo, esta tarde voy a realizar una serie de cosas, es decir, que voy a ordenar la mesa, voy a limpiar el piso, después voy a estudiar y después voy a hacer bicicleta o voy a salir a correr. Y después voy a cenar. Entonces yo digo, voy a hacer una serie de cosas porque voy a hacer una cosa después de la otra. De la misma manera, cuando se dice que una configuración de elementos está en serie, eso está asociado a que están uno después del otro, ¿sí? Entonces, vamos a dibujar un esquema que sería lo más sencillo, solo para el análisis, que sería con dos en serie. Entonces, vamos a poner nuestra fuente de alimentación o batería y vamos a dibujar dos capacitores en serie, ¿sí? Que sería el primero aquí. Y luego el segundo más abajo, ¿sí? Entonces, se dice que estos capacitores están en serie porque están uno a continuación del otro. ¿Sí? Bueno, entonces, la nomenclatura va a ser, este va a ser la fuente de tensión, que lo vamos a trabajar de forma genérica. Aquí vamos a tener el capacitor C1 con su capacidad C1, ¿no es cierto? Y aquí vamos a tener el capacitor o el condensador C2 con su capacidad C2. Entonces, vamos a ver un poco qué va a ocurrir cuando esta fuente se conecte a estos capacitores. ¿Qué va a ocurrir con las cargas que puede entregar la fuente esa de alimentación? ¿Qué va a ocurrir? ¿Hacia dónde se van a ir? Hacia C2 van a ir las cargas negativas y hacia C1 las cargas positivas. Exactamente. Lo que va a ocurrir es que vamos a tener cargas positivas que se van a instalar en C1 y cargas negativas que se van a instalar en C2. ¿Y qué va a ocurrir en el medio? ¿Esas cargas pueden pasar al sector del medio? ¿A este sector o no? No, no pueden. No, de hecho no. Entonces, ¿qué va a ocurrir? El sector del medio de la órbita de electrones libres que tiene, que son los que están más en la periferia, van a liberar cargas positivas y negativas que se van a contraponer con las que vienen de la fuente. Es decir, estas cargas salen del propio material y se instalan aquí, de este material, y tenemos otras positivas que se instalan de esta manera equilibrando el sistema, ¿sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿las cargas negativas que están instaladas aquí abajo son las mismas que están instaladas aquí arriba? ¿O hay diferencias? Una viene de la fuente y la Son otra distintas. del dispositivo. Son distintas. En realidad son las mismas, o sea, es la misma cantidad, porque la fuente de tensión no puede entregar, si entrega tantos positivos, también por el otro lado entrega la misma cantidad negativa, ¿sí? Es decir, estas cargas que vinieron aquí son las mismas que vinieron aquí las otras negativas, es la misma cantidad. Lo mismo ocurre con el medio este que tenía este material que está aquí en el medio, estaba en una condición
que no estaba polarizado positivamente o negativamente. Entonces, este medio no puede entregar más positivas a este lado y menos negativas a este lado. Siempre va a entregar la misma cantidad de cargas a este que a este. Por lo tanto, se establece que sí o sí esta cantidad de cargas, Q1, va a ser igual a la cantidad de cargas almacenada en el capacitor 2, que es Q2, ¿sí? Y esa es la primer premisa que tenemos para el análisis de este sistema. Q2 va a ser igual a Q1. ¿Y se acuerdan ustedes que vimos recién hace un ratito, cómo podemos determinar la cantidad de carga total que nos puede entregar un sistema? ¿Cómo se hacía? ¿Cuáles eran los pasos? Fíjense acá arriba. ¿Cuáles eran los pasos? ¿Desconectar la fuente? El primer paso era desconectar la fuente. Entonces, para determinar, ahí hay un chat, dice sumatoria. Bueno, en realidad en este caso no se aplica la sumatoria, se desconecta la fuente. Acuérdense de los pasos, ¿sí? Vamos a tomar el paso para determinar, ¿sí?, la cantidad de cargas almacenadas. Entonces agarramos este sistema, ¿sí?, y le desconectamos la fuente, es decir, eliminamos la fuente y conectamos el sistema a tierra. ¿Se acuerdan? Conectamos a tierra el sistema. Bien. Está. Entonces, ¿qué va a pasar cuando conectemos a tierra este sistema? ¿Qué cantidad de cargas se van a ir a tierra? Fíjense un poquito. Profe, ahí puede ser que se vayan las cargas que no llegan a cerrar todo el círculo, esas que quedan ahí en el medio. Las que están en el medio no pueden salir de ahí, digamos. Entonces, lo que va a ocurrir es que las cargas positivas que están aquí arriba se van a ir a tierra, ¿sí? Eso va a ocurrir con estas positivas. Y lo mismo va a ocurrir con estas negativas que están aquí abajo, ¿sí? Estas negativas van a ir y se van a tierra, ¿sí? Que en realidad es la misma cantidad de cargas, o sea, se considera una sola vez, ¿sí? Q, que sería la cantidad de carga que va a tierra. Y lo que va a pasar con estas cargas del medio es que se van a volver a instalar en el material inicial que está ahí en el medio, que es un material que no estaba polarizado, ¿sí? O sea, ese material, como decir, vuelve a la normalidad, deja de estar polarizado y vuelve a estar en una situación en que no estaba polarizado, en la situación que estaba inicialmente cuando no se le había conectado la fuente. ¿Me explico? Es como que estas cargas positivas se van caminando para la Tierra y estas negativas se van caminando para la Tierra. Y estas vuelven a la normalidad dentro del material que está ahí, en ese medio. Entonces, veamos la cantidad de cargas que nos puede entregar el circuito, que sería Q total. Q total, QT, que es la cantidad de cargas que nos puede entregar el circuito, es igual a la cantidad de cargas que tenemos aquí arriba y es igual a la cantidad de carga que tenemos aquí abajo. Fíjense que nosotros, por ejemplo, en este circuito, cuando este capacitor se descargaba, se consideraba una vez la carga. No es que se considera dos veces porque la parte positiva se va por arriba, la negativa se va por abajo. Se considera una vez esa cantidad de cargas. Entonces,
La carga total que puede entregar el circuito, en este caso Q total, va a ser igual, exactamente igual a Q1, y también como Q1 es igual a Q2, vamos a tener que la carga 2 también va a ser igual a la cantidad de carga total, es una vez nomás. O sea que el sistema en serie nos entrega una vez nomás la carga de los capacitores, ¿sí? Hasta ahí hemos logrado una igualdad importante de acuerdo al análisis que hemos hecho de la descarga del capacitor, que es esta igualdad aquí. ¿Hasta aquí se entendió esto? ¿Se entendió esta Sí, parte? profe. Bien. Sí, profe. Profe, una pregunta. Sí. Cuando se hace la cantidad total de cargas, ¿no se tiene en cuenta la carga del material? No, porque la carga del material vuelve, ¿sí? Vuelve a estar en el material, ¿sí? No es una carga que se entrega al sistema. Siempre una configuración de los capacitores se valoriza por la carga que puede entregar, ¿sí? Por lo tanto, se considera solo esa carga, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno. Vamos a ver ahora qué pasa con las tensiones. ¿Se acuerdan ustedes que, bueno, en este sistema que tenían de un capacitor en equilibrio, la tensión del capacitor igualaba, ¿sí? Igualaba a la tensión de la fuente, ¿sí? O sea, no había diferencias. Ahora vamos a ver aquí una ley, ¿sí? Que se llama ley de las caídas de tensiones en una rama, ¿sí? Vamos a copiar esto y le vamos a anotar aquí la ley de caídas de tensiones en una rama, ¿sí? Entonces, las tensiones aplicadas a la rama son iguales a las caídas de tensión o también llamadas tensiones contrarias o tensiones o potenciales contrarios, ¿sí? Entonces, fíjense, esta fuente, vamos ahora a hacer un esquemita aquí. Lo mismo, esta ley también se puede escribir de la siguiente manera, que la sumatoria total de las tensiones en una rama es 0. También es lo mismo escribir eso. O sea, arriba estamos diciendo que lo positivo es igual a lo negativo y abajo estamos diciendo que la sumatoria total es 0. Entonces, vamos a dibujar de vuelta este esquema y ya no nos vamos a concentrar tanto en las cargas, sino en las tensiones, ¿sí? Vamos a eliminar todo esto y vamos a concentrarnos únicamente en las tensiones, ¿sí? Que serían los potenciales eléctricos que tiene cada componente. Entonces, la batería, ¿qué tensión va a tener? ¿Por qué está dada la tensión de la batería? Recuerden, definición de batería. ¿Cómo dijo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Lo que estoy preguntando es,